lágrimas. Pero ojo, ojo que alguien pagó por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces tenemos, y eso son palabras de nuestro Señor, lo otro son palabras de nosotros, que suenan muy bonitas, muy poéticas, pero que han llevado a la iglesia a ser una iglesia que camine resignada, como si fuéramos víctimas. Cuando el apóstol Pablo dice, y en las escrituras dicen que somos más que vencedores, cuando dice que en él todo lo podemos, que entre más menguemos él más se expresa en nosotros, y si Dios se expresa en nosotros, ¿qué víctimas somos? ¿Víctimas de qué? Si él venció al mundo y nosotros estamos en él, injertados en él. ¿Te das cuenta? Pero bueno, eso va para mucho tema, ¿ok? Volviendo 500 años antes de Cristo, oídme, hombres de duro corazón, que estáis lejos de la justicia. Justicia, lejos de hacer la voluntad de Dios y ser cumplidores de la voluntad de Dios. Yo haré que se os acerque mi justicia. Ya no está lejos y no tardará mi salvación. Yo pondré en Sión la salud y mi gloria en Israel. Interesante. Esto, yo pondré en Sión la salud y mi gloria en Israel. Recordemos el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Era la casita construida de 50 metros de largo por 30 de ancho, donde los judíos transportaban el arca de la alianza y donde adoraban y ofrecían sacrificios en la época del Éxodo, en Moisés. Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, pues a través de unos siervos que el Espíritu Santo capacitó, el arca de la alianza, y ahí ese era ese lugar. Entonces, en ese lugar se dicen que la gloria del Señor cubría el lugar santísimo, y que solo los santos, o sea, los sacerdotes que estaban purificados por la expiación y la sangre del Cordero, podían entrar ante su presencia, y Moisés obviamente, que había sido purificado en el día que estuvieron en el monte, cuando le dijo quítate las sandalias, ahí él tuvo una purificación. Entonces él les está diciendo, yo voy a restaurar, yo pondré en Sión la salud y mi gloria en Israel, voy a restaurar el templo, eso es lo que le está diciendo, y las funciones sacerdotales y del templo de Israel ya van a estar ahí, ya ustedes van a tener como ese Dios visible al que adorar. Porque en Babilonia, después de tantos años de cautiverio, ellos habían sufrido por no tener ese Dios evidente al que poder asistir a adoración. Y entonces era un refrigerio impresionante el llegar a Israel y tener nuevamente el templo, que la gloria de Dios se está refiriendo específicamente al templo y la restauración en Sion, allá en Jerusalén. Vamos entonces al capítulo 47. La caída de Babilonia. Ustedes han visto que se habla mucho en Apocalipsis. Recuerden ustedes que lo que es Daniel, Isaías y Apocalipsis son libros de un grueso contenido de revelación, y donde hay palabras que se repiten y que uno ve que son conexas. Por ejemplo, la palabra de la ciudad Babilonia, que en Apocalipsis también se suscita, que uno nota, en muchas personas utilizan la palabra Babilonia para referirse a muchas cosas, ¿ya? Pero vamos a comprender a través de todo este estudio de Isaías, de este acercamiento a este libro, lo que era Babilonia, cómo eran sus costumbres, por qué Dios utiliza esa palabra Babilonia. Y no utilicemos nosotros la palabra Babilonia para cualquier persona que piense diferente a nosotros, bien sea en credo o porque en alguna cuestión doctrinal es diferente. Esta es la Babilonia. Porque a veces he leído libros donde personas utilizan esa expresión Babilonia para referirse a todos los que doctrinalmente piensan contrario a ellos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso estamos estudiando esto acá, a ver qué es Babilonia, qué representa y por qué Dios utiliza esa figura. Hay libros que dicen eso. Precisamente a eso me estaba refiriendo. Ok. Desciende y siéntate en polvo, virgen, hija de Babilonia. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. ¿Por qué utiliza la palabra virgen para la ciudad de Babilonia? Exactamente. Porque no ha sido invadida en el tiempo en que Israel llegó al cautiverio, porque ya Babilonia sabemos que los asirios ya la habían invadido.
Pero en ese lapso de tiempo se presta en que era virgen, en tanto que toda esa generación de Israel no había conocido una invasión a Babilonia. Desciende y siéntate en polvo, virgen hija de Babilonia. No más trono, siéntate en la tierra. No más trono, siéntate en la tierra. Es decir, va a pasar de estar en la escala más alta social, reyes, a la escala más baja, los esclavos, a dormir en camastros en el polvo. No más trono, siéntate en la tierra, hija de los caldeos. Caldeos para referirse como casi que... sí, Ur es una de las ciudades de los caldeos. Okay. Caldeos para referirse como a un pueblo que se conocía como caldeos allá, pero ya ellos estaban muy mezcladitos, ¿cierto? Pero al decir caldeos ya las personas ubicaban esa región en lo que se llama el Golfo Pérsico. Los caldeos del Golfo Pérsico, ¿ya? Y entonces ahí es donde los están ubicando, como para determinarlo, como decir la costa a los costeños, pero no en la costa no todos son costeños. Bien, ya no te llamarán más la delicia, la delicada y tierna. Esa expresión delicada y tierna se refiere como al grado de refinamiento al que habían llegado los babilonios, ¿cierto? A la ostentosidad, el hecho de que ya ellos no trabajaban, sino que los pueblos invadidos trabajaban por ellos y para ellos. Entonces se están refiriendo, digámoslo así, como a esa opulencia y a esa manera en que ellos estaban reinando. Entonces ya no las llamarán más así, porque va a ser violada, así como las mujeres cuando se encuentran en una situación de guerra, el primer botín al que se hacían los soldados era con las mujeres. Era el primer botín, el primer agravio que cometían en contra del pueblo al que estaban invadiendo, eran las mujeres, antes que nada. Y con eso desfogaban todo el tiempo de campaña militar que estuvieron, y era una manera agraviar a los demás, violando a sus mujeres. Eso mismo es como lo que le va a pasar a Babilonia, pero con el agravante de que están violando a una reina. Ya no están violando a una mujer cualquiera, sino a una reina. Toma la muela y ve a moler la harina. Quítate el velo. Pon aldas en cinta. Pon aldas en cinta es como remánguese la falda, ¿cierto? Súbase la falda. Ah, ok. Sinonimias, pero la expresión sería un poco más esta. Ponen aldas en cinta significa los cintos que tenían las mujeres y los velos. Entonces es como quien dice, ellas al subirse el cinto, se desamarran el cinto, ya pueden subirse la falda, ¿no? Descubre tus pantorrillas y pasa los ríos. ¿Sí? Es un eufemismo para decir que se va a empelotar, se va a desnudar. ¿Cómo? Que este sinónimo no estaba muy sofisticado como el estudio. Ah, okay. Descubierta será tu desnudez y se verán tus vergüenzas. Yo tomaré venganza implacable, dice nuestro Redentor. El Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Es decir, esa reina, esa mujer, esa ciudad que la ve como esa reina que va a ser violada por otra ciudad, es lo que Dios está utilizando, esos términos muy fuertes para referirse como a esa altivez de esta ciudad que había esclavizado a su pueblo. Verso 5. Siéntate en silencio. Es decir, a la misma ciudad con analogía de mujer. Súmete en tinieblas, hija de los caldeos. Ya nunca más te llamarán soberana de los reinos. Nótese como el marcado acento femenino con el que se refieren a Babilonia. Pero era precisamente por ese modo delicado de
digámoslo así, de ostentosidad y cómo no trabajaba, sino que las naciones trabajaban para ella, ¿ya? Como esa reina enaltecida. Ya nunca más te llamarán soberana de los reinos. Estaba yo airado contra mi pueblo y dejé profanar mi heredad y la entregué en tus manos. Es decir, fue voluntad de Dios que Nabucodonosor hubiese tomado por cautivo al pueblo de Israel. Sin embargo, parecía que se habían excedido en alguna manera los azotes y las afugias del pueblo por parte de los babilonios. Entonces Dios le está diciendo, usted se tomó atributos que yo no le di. Le está diciendo, y por eso le va a ocurrir esto. Usted fue instrumento de mi voluntad hasta un momento. Ya después siguió. A pesar de las señales que él les había dado. Señales que vemos en el libro de Daniel. Señales que tuvieron los reyes por parte de Daniel para saber que Dios era soberano. Es que Dios solo no le advirtió al pueblo. Recuerden cuando estudiamos el libro de Daniel, incluso con los 3 jóvenes que fueron quemados o intentaron quemarlos en la hoguera y un ángel los salvó. Ellos tuvieron muchas señales para saber que el Dios de Israel era sobrenatural y estaba por encima de todos los dioses. Y aún a pesar de eso, sí, lo reconocieron como un Dios, pero el Dios de ese pueblito de pastores precario que no conocen nada de la vida, ni de las matemáticas, ni de los astros, sino que son esclavos. Y a ese Dios que sí parece que hace cosas sobrenaturales, lo empezaron a olvidar, no lo tenían en cuenta. Y en ese sentido es que Dios les está como también diciendo, ellos tuvieron como dejar al pueblo de Israel. Entonces, mire, y dejé profanar mi heredad y la entregué en tus manos. Tú no tuviste piedad e hiciste pesar tu yugo sobre los ancianos. Tú decías, yo seré siempre, por siempre señora, y no reflexionaste, no pensaste en tu fin. Vamos a ver Lamentaciones capítulo 4 versículo 16. Primera vez en esta clase que vemos ese libro. Lamentaciones 4:16 y Lamentaciones 5:12. Jeremías en sus lamentaciones tiene... No, en Lamentaciones. Lamentaciones 4:16. Sí, y 5:12. Ya voy. Pasa que las profecías de Jeremías muchas veces eran como eran un lamento por su pueblo, ¿no? Ese es 4:16. El rostro del Señor los dispersó y no volvió a mirarlos. No respetó a los sacerdotes ni se compadeció de los ancianos. Ya no les tiene en consideración. Es ese mismo reclamo que Dios les está haciendo a través de Isaías, que ya les había hecho por Jeremías. Es decir, los babilonios no les importaba, este es lo que sea, y a todos los mandaban, sin tener consideración a los ancianos. Sin embargo, sabemos por varios historiadores que el pueblo de Israel logró ciertas facultades económicas debido a su formación, a su inteligencia, a su moralidad. Alcanzaron a veces cierto nivel dentro de la sociedad babilonia o babilónica. No todos corrieron con esa suerte. Y Lamentaciones 5:12 dice: los enemigos colgaron a nuestros príncipes, no mostraron el debido respeto por nuestros ancianos, refiriéndose a todas las dinastías que sucedieron a Nabucodonosor, que irrespetaron a las personas más frágiles y más que debían o tenían una carga mayor de dignidad, y que no se les respetó de esa forma. Y eso es lo que Dios también les está reclamando, que ya lo había dicho Jeremías también. No es algo nuevo, es lo que quería recalcar leyendo esto. Verso 8: escucha pues esto, voluptuosa, que te sientas tan segura, que dices en tu corazón: yo y nadie más que yo, no enviudaré ni conoceré la orfandad. Si Babilonia es una mujer, ¿quiénes son sus hijos? Los habitantes del pueblo. Entonces mire lo que dice: y nadie más que yo no enviudaré ni conoceré la orfandad. Es decir, yo no voy a quedar huérfano, yo no voy a quedar apátrida, yo no voy a quedar sin Dios. Ambas cosas te vendrán de repente, en un mismo día: la orfandad y la viudez. Va a ser despojada de todos sus ídolos, y todos sus súbditos o todos sus hijos, todo el pueblo va a estar dispersado.
La orfandad y la viudez en toda su plenitud vendrán sobre ti a pesar de tus numerosos agüeros y de tus poderosos encantamientos. Los babilonios, que después los persas recogen toda esta tradición, fueron casi que los padres de la astrología como la conocemos al día de hoy. ¿Ya? Algunos dirán, bueno, y los griegos también. Sí, los griegos también tuvieron parte en eso. Pero como la astrología premonitoria como tal nace en el fértil creciente, nace en esta zona, nace en Babilonia. Nace a partir de los estudios lunares que ellos hacían para poder saber cuándo era la época propicia para la siembra y para la cosecha. De tal manera que ellos veían eso y se sentían como, wow, los astros manejan los designios o el cronos, el tiempo de la humanidad. Si yo sé si por determinada fase lunar, cuándo cosechar, cuándo pescar, cuándo la marea está brava, cuándo no, entonces quiere decir que los cielos tienen el poder para anunciarnos el futuro. Y entonces empezaron en esa cadena de especulaciones, y en esas especulaciones se fueron yendo más allá que los meros hechos físicos que todos conocemos de la luna y del movimiento solar, de las estaciones, de la noche y el día, etcétera, etcétera, y empezaron a ahondar en un sentido de edificar a cada una de las luminarias o de las estrellas, a buscar dioses. Entonces, si yo sé cuándo cosechar, quiere decir que también si yo hago esto en esta época de la luna, en esta faceta de la luna, entonces yo me voy a sanar de esta enfermedad. Y empezaron a especular, y a especulación sobre especulación, ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, hasta que hicieron un montaje grandísimo de astrología y de adivinación y de métodos de adivinación, etcétera, etcétera. Uno ve todos los monumentos, todos los sigurats, que son los templos de los babilonios y de los sumerios, siempre están alineados con las estrellas. Generalmente están alineados con Orión o con Sirio. Y esas alineaciones las utilizaban como para recibir como esa bendición de los dioses y para predecir cosas, ¿no? Entonces miren cómo algo que es como tan natural lo van volviendo trascendental y le van dando mucho significado, y eso es lo que Dios les está reclamando, porque ellos se ufanaban de que los otros pueblos no sabían conocer su destino ni su futuro, y ellos sí. Y ellos sabían, o los agoreros y adivinadores de Babilonia y los sacerdotes de Babilonia le hablaban al pueblo en esa época que ellos iban a estar bien, que las estrellas les decían que todo iba a estar muy bien. Entonces se sentían muy confiados en esos vaticinios. Escucha pues esto, voluptuosa, que te sientas tan segura que dices en tu corazón: yo y nadie más que yo no enviudaré ni conocer la orfandad, ambas cosas te vendrán de repente en un mismo día, la orfandad y la viudez en toda su plenitud. Vendrán sobre ti a pesar de tus numerosos agüeros y de tus poderosos encantamientos. De hecho, ellos tenían un sistema sacrificial y de expiaciones, es decir, para purificar los males o exorcizar como sus pecados con sus dioses, y sacrificaban animales también como para quedar en paz con sus dioses. Entonces ibas y llevabas la ofrenda, más o menos como lo hacían los israelitas, quedabas en paz con tu Dios, pero no había esa connotación del israelita de arrepentimiento. Los babilonios lo hacían como un mero acto mecánico, como el Dios demanda sangre, démosle sangre. El judío lo hacía porque iba con un corazón arrepentido delante de Dios. Ellos lo hacían como un acto mecánico para apaciguar la ira de un Dios. ¿Ya? ¿Sí me hice entender, cierto? Ok. Vamos a el 13. Sí, perfecto, perdón. Tú estabas fiada en tu maldad y decías: no me ve nadie. Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron, y decías en tu corazón: yo y no más que yo. Pero va a caer sobre ti un mal que no sabrás conjurar, y caerá sobre ti una ruina que no podrás borrar. Es decir, ni sus astrólogos van a poder predecir lo que va a pasar, ¿cierto? Porque nadie se lo esperaba que Ciro llegaba como llegó, en un día, sin anuncios, sin nada, cuando ellos menos pensaron.
salieron el vigía de las murallas y vio, wow, nos llevó el que nos trajo. Está Ciro con los medos, con el ejército persa, y nos acabó todo el aquí, nos llevó. Y efectivamente ya no tuvieron tiempo de reacción y Babilonia es conquistada. Dime. Cuando dice acá, tu sabiduría y tu ciencia te han perdido. ¿Qué ciencia en este caso? Ciencia en este caso es de lo que estoy hablando precisamente, de ese conocimiento astrológico que ellos tenían en lo que estaban confiados. Que también esto también nos puede llegar a nosotros. Estamos muy confiados en lo que nos dice el Waze o algo meteorológico de qué va a pasar, y que estamos muy resguardados en X o en Y parte. Pero el resguardo de nosotros está en tener un corazón arrepentido delante de Dios. Esa es nuestra salvación, esa es nuestra garantía, no un búnker 4 metros bajo tierra, no más, un búnker por allá con provisiones y con un chaleco prepper y una... Eso no es lo que nos va a salvar. Y la sabiduría, no es la sabiduría de Dios, porque tampoco se refería ahí, que él hace una distinción entre sabiduría y ciencia. Sí. Tu sabiduría y tu ciencia es una manera a lo que usted llama sabiduría y a lo que usted llama ciencia, que para Dios no es más que, no es ni sabiduría, no es ciencia, es una manera de decirle, eso que ustedes creen que es sabiduría y ciencia, no es ni mi sabiduría ni mi ciencia. Mi sabiduría y mi ciencia es que yo conozco el futuro y sé lo que les va a pasar, y ustedes están diciendo que todo está muy bien, cuando les va a ocurrir todo lo contrario. Y miren nosotros en qué estamos confiados. Yo creo que esto nos lleva a reflexionar un poquito en revisarnos, mirar en dónde está tu confianza. En qué sabiduría y en qué ciencia. Si es en la ciencia de la revelación de Dios, en la intimidad que tengamos con su Espíritu, o en hacer las cosas bien como el mundo, como una empresa dice, o mire, es que si usted hace las cosas así, o como un promotor de esos de la prosperidad de la vida y diseño de vida, y ¿cómo es que se llaman estos? Coaching. Venga, es que así es que usted le va a ir bien. Si esa es su sabiduría, esa es su ciencia, en esa sabiduría, en esa ciencia usted va a perecer. Exactamente. Solamente el Espíritu Santo es el que puede guiar los destinos de la humanidad, porque es el que realmente conoce el futuro. Tu ciencia y tu sabiduría pueden ser buenas, te pueden ayudar, te pueden salvar. Dios no está diciendo que sean malas, pero cuando las pones por encima de la suprema y no te dejas permear de esa sabiduría, que es la verdadera sabiduría, iluminas tu entendimiento, entonces no tenemos después por qué quejarnos. Yo y no más que yo, pero va a caer sobre ti un mal que no sabrás conjurar, y caerá sobre ti una ruina que no podrás borrar. Vendrá de repente sobre ti una devastación sin que lo sepas. Obviamente, refiriéndose al ataque de Ciro, que ya más o menos les caricaturicé. Acude pues con tus encantamientos, con tus muchas hechicerías, con que fatigas desde la niñez, quizás puedan servirte, quizás puedan hacerte terrible. Estás cansada de tanto consultar, que se presenten pues, que te salven los que dividen los cielos, refiriéndose a los que hacían las cartas astrológicas, ¿cierto? Y que decían, bueno, por acá va a pasar esto, entonces aquí esto nos va a llevar a esto. Entonces si ellos no le llamaban Venus, pero entonces si salía Venus por acá significa que es un buen augurio, si la luna está en menguante, cuarto creciente, entonces podemos hacer esto y todo lo otro, y con eso embobaban a los reyes, y los reyes le copiaban a eso y terminaban era engañados. Que se presenten pues, que te salven los que dividen los cielos y observan las estrellas, y hacen la cuenta de los meses, de lo que ha de venir sobre ti. Helos aquí como briznas de paja que ha consumido el fuego. No podrán salvar sus vidas del poder de las llamas. Brasas, pero no para calentarse a ellas, ni hogueras para sentarse ante ella. Esos serán para ti aquellos por quienes te afanaste, tus mercaderes desde tu juventud. Quiero ver esta palabra mercaderes como la traduce en otras Biblias, porque sé que en hebreo esta palabra tiene otra traducción como expiar o perdonar o expiación. Nada, es que te traficaron contigo. Está bien, esclavizar, perfecto. ¿Alguien tiene otra palabra que suene como diferente a todas? Sari no tiene por ahí una. Dice perdón en cuál. Comerciantes. Ok.
trabajado. Perfecto. Opulentos comerciantes. Ok, está bien. Refiriéndose, digámoslo así, como a los que los habían envuelto en esas artes hechiceras, que estaban mercadeando. Esa palabra mercaderes ahí era como mercadeando con su moralidad o con la identidad del judío. ¿Ya? Usted no puede comerciar su identidad, usted no puede regalar su identidad. Si nosotros nos vamos de acá por poner a un país extranjero, vamos a seguir siendo paisas, no hablando de cristianismo, sino en términos más castizos. Yo sigo siendo paisa, sigo hablando como paisa. Hay otros que se van para España un mes o están de vacaciones allá y pues venga, me diga que soy guarro, y empiezan ya. ¿Les ha pasado? ¿La han visto? Entonces, ¿con qué facilidad perdemos nuestra identidad? Sí, es un Mercedes. Cada cual vagará por su camino y no habrá quien te salve. Refiriéndose a la identidad del pueblo de Israel. Capítulo 48. Eso es bien. ¿Sí me salté algo? No. Ok. Oíd esto, casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel, los salidos de las entrañas de Judá. La palabra entrañas en la Biblia Peshita, que es la Biblia en hebreo, traduce la simiente de Judá. ¿En cuál dice así? Ah, ok. Perfecto. Las aguas de Judá también quiere decir como la simiente de Judá. Estirpe, semilla, simiente, semina, seminorum. Oído esto, casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel, los salidos de las entrañas de Judá, los que juran por el nombre del Señor y celebran el Dios de Israel, pero sin verdad y sin justicia. Porque llevan el nombre de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos. Lo que ha pasado ya a tiempo lo predije, de mi boca salió. Yo lo hice oír y de improviso obré, y todo se ha cumplido. En este caso Dios habló, pero no dijo cuándo. Como muchas de sus profecías, Él dice, estad atentos, velad y orad. ¿Qué es velar? Es estar despierto. Es el tiempo de vigilia, de estar atentos en el mundo espiritual. A veces nosotros buscamos a Dios como las vigilias tipo pasemos la noche orando, pero la verdadera vigilia es cuando nosotros tenemos nuestro espíritu atento al cumplimiento de la palabra de Dios, no solamente el cumplimiento de las profecías grandes de la Biblia, sino también de las promesas que Él nos ha hecho a nosotros personales. Porque llevan el nombre de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos. Lo que ha pasado ya a tiempo lo predije, de mi boca salió, yo lo hice oír y de improviso obré y todo se ha cumplido. Está hablando como que ya ha llegado Ciro y ellos ya han sido rescatados. Porque sabía que eres duro y es tu cerviz como una barra de hierro. O sea, está hablando. Sigo. Una barra de hierro. Que tienes una frente de bronce. Está hablando de la frente y de la nuca. ¿Ya? Y es como el buey, ¿no? Como el buey con el que se está arando, que no le pueden voltear bien porque no va por su propia cuenta. Entonces Dios le está diciendo, ustedes son tercos, tienen la cabeza pesada, es decir, no se arrepienten, son tercos, obstinados, la cabeza de bronce, para abajo, pesada, y fuera de eso son duros de cerviz, tercos y desobedientes. Les está diciendo, yo te predije eso hace tiempo, antes de que sucediera te lo di a saber, para que no dijeras, lo ha hecho mi ídolo, mi estatua, mi simulacro lo mandó. Como ya le dice a los ídolos, les dice simulacro de Dios. Ya lo has oído,
míralo todo ello, y ahora vosotros, ¿no lo anunciaréis? Entonces ellos estaban siendo libertados por este hombre Ciro, y estaban felices, ¿cierto? Pero los de Babilonia no sabían, es algo circunstancial. No, díganle a todo el mundo, para que sea glorificado mi nombre, le está diciendo al pueblo, cuenten que yo ya les había anunciado esto, que ustedes ya lo sabían, porque al hacerlo glorifican mi nombre. ¿Por qué glorifican mi nombre? Glorificar el nombre de Dios es que cuando Dios dice algo se cumple. En esa forma se glorifica, o se hace manifiesto que Dios es un Dios eficaz y veraz. Eso es glorificar su nombre. Por eso cuando Dios hace algo con nosotros, es bueno, es honesto, es honroso publicarlo. No solo porque alguien más se va a beneficiar, sino porque estamos glorificando el nombre de Dios. Cuando nos guardamos la acción de Dios en nosotros, estamos restándonos a nosotros mismos una forma en la cual glorificar a Dios. Es una manera de glorificar a Dios. A Dios no solo se le glorifica cantando, a Dios se le glorifica expresando el bien que nos ha hecho, que de antemano ya nos había prometido, o que nosotros estábamos esperando en fe, y Dios en ese cumplimiento, cuando es manifiesto, lo glorificamos. Hay muchas maneras de glorificar a Dios, y Él está enseñando aquí una forma: glorifíquenme así. Entonces, y no lo anunciaréis, como instando al pueblo a que cuenten las bondades y los beneficios del Dios de Israel, y que Él ya les había anunciado, a diferencia de todos esos ídolos que habían dicho otras cosas diferentes. Entonces los babilonios contrastan eso. Nos habían dicho estos astrólogos que todo iba a estar muy bien, pero estos judíos ya sabían que esto iba a pasar. Entonces enséñenos o muéstrenos quién es ese Dios. Y efectivamente eso pasó. Y después de este cautiverio, muchos de Babilonia se hicieron judíos, muchos, y persistieron hasta la época de Pablo, y hasta después, muchos de estos judíos, y emigraron fueron a muchas tierras, siendo judíos que no de sangre judía, pero que se convirtieron viendo la grandeza de Dios, muchos de ellos. Por eso vemos muchos judíos que en Europa, o de, digámoslo así, como de todas las nacionalidades, que vienen de familias antiquísimas. Entonces vemos los judíos askenazí, los que son los de Europa, los tipo Alemania, por allá, los de España, vemos otros allá, los judíos alejandrinos en Egipto, y todos como diferentes fenotipos faciales y de raza, pero todo se produce en que el nombre de Dios es glorificado a través de los que Dios les hace bien y manifiestan esa bondad de Dios. Eso es glorificar a Dios. Perdonen que me haya extendido mucho en eso, pero como haciendo un hincapié. Verso 6: yo te he hecho oír cosas nuevas desde ahora, cosas ocultas que no conocías, ahora han sido creadas y no hace tiempo. Es decir, está hablando del tiempo presente en que están siendo rescatados. Antes de hoy no las habías oído, para que no dijeras, ya lo sabía yo. No lo habías oído ni lo conocías, ni desde antiguo se había abierto tu oído. Esto tiene un misterio acá. Esta palabra, abrir los oídos, tiene un sentido completamente espiritual y místico. Cuando digo místico es porque es un misterio, no porque es algo raro, que hay que hacer un rito, cosas no, sino que es un misterio en la palabra. ¿Y ese misterio en qué consiste? En que Dios habla que las cosas pueden ser enunciadas o pueden ser habladas, pero que el ser humano necesita una apertura espiritual para poder escuchar la palabra de Dios y discernirla, sin que sea un mero conocimiento natural. ¿Recuerdan ustedes cuando se encontraron Elías y Eliseo? El profeta Elías y el profeta Eliseo, que era como el monaguillo, el Sancho Panza, el seguidor, el aprendiz, el escudero del profeta Elías. La oración que hace Elías por Eliseo es: y voy a pedir a Dios que se te abran los ojos y los oídos, que se te abran los ojos y los oídos, como si refiriéndose a un sentido espiritual,
en las personas y en el pueblo de Israel, porque ustedes carecieron de ese sentido espiritual, y cuando los profetas hablaban, ustedes lo tomaban como algo muy natural sin comprender la revelación. Entonces miren lo que dice: ni desde antiguo se había abierto tu oído. Palabras de nuestro Señor cuando también dice y rechina siempre las palabras del que tenga oídos para oír, que escuche. El que tenga oídos para oír se refiere a estos mismos oídos espirituales que te permitan discernir cuando algo es del espíritu y cuando algo es una cosa meramente material o cronológica. Y este sentido espiritual es importante que la iglesia vuelva y lo comprenda, porque en esa medida vamos a caminar en ese sentir espiritual, y no como una iglesia ordinaria que cumple un montón de preceptos morales y normativos y sigue ritos y así hasta que nos muramos resignados, sino conociendo los principios y viviendo el ambiente del reino de Dios. Porque sabía que eres pérfido y tu nombre es rebelde. Pérfido, desleal, malicioso, ¿okay? Y tu nombre es rebelde desde el seno materno. Yo por mi nombre difiero mi ira, y por amor de mi gloria me contengo frente a ti. Miren, yo por mi nombre difiero mi ira, y por amor de mi gloria me contengo frente a ti, para no exterminarte. He aquí que te probé al fuego, y no había plata. Te he pasado por la hornaza de la aflicción. Es por mí, por amor de mí lo hago, porque ¿cómo mi nombre sería profanado? Y mi gloria a nadie se la doy. Estas palabras pueden ser muy duras, pero tienen un significado profundo, más allá de la dureza con la que son expuestas. Una, ese amor a mi nombre, ya habíamos hablado, esto es una reiteración que él hace en Isaías, es para que su nombre no sea profanado por los demás pueblos. Que los demás pueblos digan, ¿cómo así los judíos dijeron que los iban a rescatar? Y mira, nunca pasó eso. Eso nunca pasó. Eso es una manera de profanar el nombre. Entonces él está diciendo, como lo que yo digo es verdad, ese nombre significa la identidad mía, que es la verdad. Entonces, como mi identidad es la verdad, si eso no se cumpliera, mi nombre sería profanado entre las naciones. Porque ustedes ya lo profanan. Entonces ya por ustedes ya mi nombre es profanado. Pero por a mi nombre, es decir, por mí mismo, ese nombre nunca va a ser profanado. Es como un reclamo que le está haciendo: ustedes no enaltecen mi nombre, sino que por mi propia cuenta yo lo enaltezco, porque ustedes hicieron todo lo contrario. Se acobardaron, se volvieron pusilánimes, tuvieron miedo, se volvieron religiosos y no pensaron que yo podía utilizar a un extranjero para liberarlos. Creyeron en su falsa sabiduría y entendimiento que yo tenía que hacer las cosas y amoldarme a su manera de hacer las cosas, cuando yo soy Dios, soy libre y soy soberano. Entonces todo este reclamo se sintetiza en estas palabras: es por mi amor de mí lo hago, porque como mi nombre sería profanado y mi gloria a nadie se la doy. Mi gloria a nadie se la doy ha sido, digámoslo así, muy mal interpretado este pasaje. ¿En qué sentido ha sido mal interpretado? En la típica respuesta de futbolista de camerino: es que ese gol es para la gloria de Dios, ¿cierto? Y es muy bonito esa expresión, ¿cierto? Del afecto, del corazón del futbolista criollo que le dedica sus goles y sus cosas a Dios. Pero muchas veces dicen eso porque escucharon que la gloria toda es para Dios. Porque él dice acá, no, es que él dice que mi gloria a nadie se la dio, a nadie se la doy, Dios no, a nadie se la doy, y entonces todo hay que darle la gloria a Dios porque él no se la va a dar a nadie. No, él se está refiriendo aquí en este caso, su gloria significa esos dioses paganos, es decir, para que la gloria de lo que pasó con ellos, si Dios no purifica su nombre, van a creer que fue Marduk el que produjo eso, o fue Astarte, o fue Baal, o fue cualquier cantidad de deidades que existían en el mundo antiguo. Entonces, para que sepan quién soy yo, esa es mi gloria, mi nombre es mi gloria. Nosotros en Cristo Jesús, si nosotros estamos injertados en Cristo, si Él es nuestra cabeza y somos un cuerpo, nosotros somos partícipes de su gloria, por los méritos de Cristo, por gracia inmerecida. Somos algo que nosotros somos partícipes de la gloria de Dios. Cuando Él dice que Él está a la puerta y llama,
y que vamos a cenar con Él, esa es su gloria. La mesa de una persona en Israel, en Jerusalén, cuando un pater familia te hacía partícipe de su mesa, esa es la gloria de la casa, que el padre de la casa, que el dueño de la casa partiera el pan y te lo diese. Y Jesús nos dio su cuerpo y nos dio su sangre, ¿cierto? Nos hizo íntimos de Él. O sea que el cristiano, el creyente es partícipe de la gloria del Señor. Que sí, que la gloria es para Dios porque es su nombre y es perfecto, pero nosotros estamos dentro de esa gloria de Dios. Ya, es para que no se nos olvide la identidad, que a veces utilizamos esas muletillas por una falsa acomodación o entendimiento de esta palabra. Si nosotros somos en Cristo y Él está a la diestra del Padre, nosotros de manera indirecta o directa estamos en Dios. Al estar en Cristo estamos también en Dios y nuestra vida está escondida en Dios. La carta a los Colosenses. Pablo, y Jesús le dice a Dios en Juan que glorifícate en mí para yo glorificar tu nombre. Nosotros pues llevamos su oración. Perfecto, sí, perfecto. Para que todo el mundo lo vea. Y las cosas que yo hago, ustedes también las harán, porque Él es el maestro y nosotros somos los discípulos. No se sientan mal por eso. Siéntanse mal. Hay que sentirnos mal cuando no aprovechamos los beneficios de ser hijo de Dios. Cuando nosotros no nos sentimos hijos de Dios, sufrimos de una crisis de identidad terrible. Y por eso es que caminamos como víctimas de las circunstancias, del destino, aún de los demonios. Hay personas, muchos creyentes, muchas personas dentro de la iglesia caminan como víctimas del diablo, como con miedo a Satanás. Pablo, ¿puedo contar una mini cosita de eso? Claro que sí. Que se me pareció muy interesante. Contá la mini cosita. Pues que yo la semana pasada tuve que ir a recoger a unas compradoras súper importantes de Panamá. Sí. Y entonces yo soy la asistente de la dueña, ¿cierto? Entonces yo dije, yo cómo les hablo, o sea, yo como soy como la asistente, la vendedora, y Dios me dijo, usted es hija de Dios, o sea, yo no tenía que inventar de que era asistente, ni que, no, pues, yo me tenía que comportar simplemente como hija de Dios. Y fue súper bonito porque pues yo le dije, ay, y las puedes saludar de pico y todo, como si nada, eran las más importantes, las más top, pero pues Dios me puso como esa revelación en ese momento y me dio como una paz y yo como que no me importa lo que piensen, no me importa lo que digan, soy hija de Dios y ya. Es súper bonito eso. Te dice tu lugar. Sí, que no hay que imponerse a inventar como que pues aunque yo ya lo sentía como Respetos humanos. Nunca me había tocado como ponerlo en práctica. Muy bien, vale. Gracias, Marianita. Porque sabía. Ok, no, vamos al versículo. Entonces, de que mi gloria a nadie se la doy, es como que cambiemos ese chip que a veces utilizan con esa expresión. Descontextualizándola, la llevamos como a que Dios fuera una especie de, no sé, como una especie de tirano celeste, algo muy extraño, pero no es lo que él está diciendo. Obviamente la gloria es de Él y su nombre es perfecto y nuestro nombre y nuestra identidad no. Pero el secreto de la gracia es que nuestro corazón está escondido en el corazón de Cristo. Por eso es que fue tan brusco la cruz, para que eso tan magnífico pudiese ser posible. Eso fue lo que le chocó tanto a los judíos de las sinagogas cuando Pablo les predicaba. Les chocaba que les hablara de los beneficios de ser hijo de Dios. A ellos les parecía chocante eso. Estaban yendo al cielo llorando. Se ganaban el baloto y lloraban y gemían y no lo aceptaban. Literalmente hablando. No, ¿cómo es posible? Dios, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que Dios va a compartir la gloria con ese Jesús de Nazaret si a él lo crucificaron y la crucifixión es un signo de maldición? Entonces el apóstol Pablo le toca explicarle, sí, maldito aquel que cuelga de un madero, precisamente porque se hizo maldición como vos, porque vos estabas maldito, él se hizo maldición para poderte rescatar. Y bueno, muchos le creyeron, otros lo apedrearon. Óyeme, Jacob e Israel, a quien he llamado. ¿Por qué diferencia Jacob e Israel? Simplemente es una manera de recordarle su pasado glorioso, ¿no?
a quien yo he llamado. Soy yo el primero, y aún también el postrero. O sea, el mismo de Jacob y el mismo de Israel, el mismo que hizo las hazañas en Egipto, y el mismo que les está hablando ahora. Mi mano cimentó la tierra, mi diestra desplegó los cielos, y los llamé, y luego aparecieron. Reuníos todos y oí. ¿Quién de entre ellos anunció estas cosas? Aquel a quien ama el Señor cumplirá su voluntad contra Babilonia y contra la raza de los caldeos. Este a quien ama el Señor se está refiriendo a Ciro. No porque Ciro, y miren esto tan importante, no porque Ciro fuera un creyente o un judío. Ciro era un hombre simplemente muy respetuoso y muy prudente, pero no era un hombre, digámoslo así, que solo creyera en el Dios de Israel, ni mucho menos, no lo conocía. Pero miren Dios por qué le está diciendo mi siervo y por qué le manifiesta un afecto. Por la obediencia, por cumplir su voluntad. La obediencia, él está hablando de manera superlativa de la obediencia. Porque dice, aquel a quien ama el Señor cumplirá su voluntad contra Babilonia y contra la raza de los caldeos. Entonces él nos explica la razón de por qué le expresa ese afecto, porque está siendo un instrumento de su voluntad y está cumpliendo su voluntad. Pablo, pero ¿es un cumplimiento de la voluntad de Dios en contra de la voluntad de Ciro, o él simplemente decidió obedecer? Entonces yo lo veo ahí como siervo, pues, o sea, él no le quedó de otra. No le quedó de otra. Pero Dios está hablando de manera superlativa de la obediencia, es decir, él está como poniendo en cara que el pueblo de Dios, que es su pueblo, no es obediente, y que él y le dijo pueblo de Jacob y a Israel, como recordándole su pasado glorioso, pero está diciendo, y a este siervo que yo amé, este que yo amé porque hace mi voluntad, como echándoles en cara a ellos, mire, tuve que traer a otro. Lo mismo que el apóstol Pablo y que incluso Pedro también recalcaba a la iglesia en Jerusalén. Es que miren que los gentiles creen, y creen más fácil que los judíos, que se supone que tienen toda la revelación. Y llega un gentil, llega uno a la casa y le dice que si quiere recibir al Mesías, y lo invitan, y con tanta felicidad se arrepienten y inmediatamente se convierten. Pero los que tienen toda la revelación, que han llevado todo el tiempo cargando con el peso, digámoslo así, de ser los heraldos del evangelio, desde la palabra de Dios, miren lo que termina. ¿Sí me hago entender ahí? Entonces él les está echando como en cara eso. Yo he hablado, yo le he llamado, o sea, recalcando que él es el que llamó a Ciro. Yo le guío y hago prosperar sus caminos. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no os he hablado en secreto. Es decir, él ya le había anunciado al pueblo lo que iba a hacer, y que había un hombre que iba a ser una persona, un instrumento de él, para que ahora ellos empiecen a confundirse. Si será que Dios, porque es que una vez que ellos ya eran libres y empezaron a caminar por el desierto, cuando Ciro los manda con una comitiva, incluso los manda con provisiones para que edifiquen la ciudad, la pregunta era, ¿será que esto fue casualidad? ¿Será que fue qué? Y eso le puede pasar a uno también. ¿Será que esto sí lo hizo Dios? Como no lo hizo de la manera que uno se esperaba, aunque el resultado sí, pero no lo hizo de la manera que uno se esperaba, ¿será que Dios sí lo hizo? ¿Será que? Eso es lo que él les está recriminando. Fui yo porque yo ya les anuncié, o es que no se acuerdan que yo les anuncié cómo iba a ser. Y es que a veces Dios nos dice cosas y se nos olvida. Y cuando se cumplen en nuestra vida, se nos ha olvidado que Él ya nos ha hablado. Y por eso Dios a veces nos habla constantemente y nos dice cosas incluso mucho tiempo antes de que nos ocurran, para que cuando nos ocurran la casualidad no sea ni se nos cruce por la cabeza, sino que sepamos que fue Dios y cimentemos nuestra fe y sepamos que Él tiene un cuidado de nuestro destino, y no solo eso, sino nuestro propósito. Desde el principio no os he hablado en secreto, cuando las cosas se hacían, allí estaba yo, y ahora el Señor me ha enviado con su Espíritu. Refiriéndose, ya está hablando el profeta en primera persona, ¿no? Verso 17. Así
habla Dios, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Yahvé tu Dios, que para utilidad tuya te enseña y te pone en el camino que has de seguir. ¿Qué hace Dios con nosotros? Entonces, nos enseña y nos pone en el camino. Entonces Dios te enseña y te ubica de tus malos pasos. Ese es un papel, esa es una labor de Dios con nosotros, sus hijos. Enseñar y guiar al camino. Hay algunos que se están desviando más o que no están escuchando, entonces hay que hablarles más fuertecito. Hay otros que con solo decirles algo ya están encaminados. Hay hijos de todo género, pero todos seguimos siendo hijos. Que para utilidad tuya te enseña, para utilidad tuya. ¿Por qué les dice eso? Porque las lamentaciones o muchos de estos lamentos del pueblo de Israel, lo que vociferaban todas estas personas es que nosotros, ¿será que Dios nos olvidó? ¿Y será que Dios nos olvidó? ¿Y será que Dios nos olvidó? No, no es que se olvidó, es que te está enseñando y te pone en el camino que has de seguir. Ay, si hubieses atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Y sería como arena tu simiente, y los frutos de tus entrañas como sus granos. Y no sería extirpado ni exterminado tu nombre delante de mí. Todo lo que les ha pasado a ustedes, señores, pueblo mío, es porque no atendieron a mi instrucción. Pese a que a los repetí y los instruí, ustedes desviaron sus caminos una y otra vez. Y cuando pensaban que yo no estaba obrando, era cuando yo más estaba obrando, porque les estaba enseñando. Y más se desviaron, en la enseñanza más se desviaron. Y en la opulencia, en el boato, cuando la economía iba bien, cuando Israel estaba en la segunda dinastía con el rey Salomón y gozaban de tanta fama, tantas riquezas, que en los primeros capítulos nos habla de cómo se vestían las mujeres, ¿recuerdan? Que las mujeres se pavoneaban con las de Egipto y todo, y se sentían felices con sus atavíos, las cosas, las alhajas. En los primeros capítulos de Isaías. Ese fue el tiempo súper próspero de Israel, y en ese tiempo fue cuando más se olvidaron de Dios. Y era cuando más firmes y vigilantes tenían que estar de las leyes de Dios, porque cuando uno ya se siente cómodo, ya la comodidad y esas cosas así empiezan a ser su Dios. Entonces por eso les dije, si ustedes hubieran atendido mis mandamientos, otra cosa hubiese sido. Versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, con gritos de exultación anunciad, proclamad esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, rescató el Señor a su siervo Jacob, no tendrán sed en el desierto por el cual los guía. Ahora broten para ellos aguas de la roca, abrirá la peña y brotarán las aguas. Pero no hay paz para los malvados, dice el Señor. Pero no hay paz para los malvados es como una adición del que estaba escribiendo este capítulo de Isaías, o el que estaba copiando, ¿okay? Abrir la peña y brotarán las aguas. ¿A qué les recuerda esto? ¿No les recuerda como al Éxodo? Lo que hacía Moisés. Este pasaje, ya en el capítulo 49, ya vamos a adentrarnos como en otro terreno. Ya Israel, ya están saliendo. Cuando le dice exultad, gritos de júbilo, es decir, canten y denle gracias a Dios y reconozcan delante de todos los pueblos que Dios ya había anunciado y que fue el que los liberó. Pero, aparte de esto, el profeta va a anunciar algo para que ellos diferencien el siervo que utilizó Ciro de otro siervo mucho más grande que él va a suscitar, que va a ser perfecto. A estos pasajes se les conoce o a estos capítulos como el siervo de Yahvé, o el Mesías, y ahí viene la expresión Mesías. La palabra Mesías y Cristo es la misma. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, no hay diferencia. Cristos en griego significa ungido, Mesías en hebreo significa lo mismo, el ungido. Oídme islas, atended pueblos lejanos. O sea que esta profecía, ¿para quién va?
para los gentiles, para todos nosotros. Esta profecía es para nosotros. Nos están diciendo, ya no le estoy hablando al pueblo judío, aunque viene incluido, pero aún así escuchen esto los pueblos lejanos. Tan era importante el libro de Isaías que, por ejemplo, en el yacimiento, en las cuevas que se encontraron en Qumran, el libro de Isaías está casi intacto, de la misma forma en que lo estamos leyendo ahora. Que se creía que había sido muy manipulado el libro de Isaías y había muchos críticos, ¿cierto? A finales del 800 y en el 900 también, pero por allá un tipo se encontró estos rollos, los famosos rollos del Mar Muerto, y allí encontraron rollos del libro de Isaías completamente iguales a los que ya tenían las traducciones bíblicas, desde la hebrea hasta la Septuaginta. Y eso maravilló mucho como al mundo bíblico por ver como la fidelidad con que los copistas o los escribas tenían, digámoslo así, como las escrituras. Eso fue como un boom bíblico y arqueológico, un gran hallazgo. Y ahí está todo el pasaje todos estos pasajes de Isaías. Eran como 1000 años Pablo, ¿cierto? Diferencia entre la destallada y la última vez y eso. Sí, claro. De las primeras copias, así como transbabilónicas, que se han encontrado, son como fragmentos y están muy dañados. En piedra han encontrado fragmentos, en arcilla también, y otros en rollos, bien conservados, que los conservaban, se cree que eran los esenios, que eran hombres que se iban a las montañas y vivían como una especie de espiritualidad judía en la austeridad completa, como decir los monjes de la antigüedad. Oídme islas, nos están diciendo a todos nosotros. Islas se están refiriendo a todo lo que queda por fuera del Mediterráneo. Atended, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno. Miren pues lo que él va a decir, esto es muy importante. Yahvé me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre me llamó por mi nombre. Miren, si hay algo curioso en los profetas es que incluso el mismo Moisés, que es uno de los más grandes profetas, libertador del pueblo de Israel, Abraham, fue llamado cuando ya era viejo, cuando ya eran grandes, cuando ya eran adultos, cuando ya tenían conciencia. Pero mire lo que está diciendo acá el profeta. El Señor, es tan importante lo que Él va a decir y lo que Él nos va a anunciar, que Él tiene que acudir a que Él fue llamado incluso desde antes, en virtud de la cualidad y calidad del mensaje que iba a dar. Yahvé me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, me llamó por mi nombre, y puso mi boca como cortante espada, me ha guardado a la sombra de su mano, hizo de mí aguda saeta, y me aguardó en su aljaba. Él me ha dicho, aljaba es donde se guardan las flechas, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Yo me dije, por demás he trabajado en vano, y por nada consumí mis fuerzas, pero mi causa está en manos del Señor, mi recompensa en mi Dios. Y seguimos. Pero entonces se lo dijo a los gentiles o eso se lo dijo a Isaías. A los gentiles, a través de Isaías, O sea, refiriéndose al siervo del Señor. Y ahora, mira que aquí cobra sentido. Y ahora dice el Señor, el que desde el seno materno me formó para siervo suyo, para devolverle a Jacob, para congregarle a Israel, pues soy honrado a los ojos del Señor y mi Dios es mi fuerza. Dijo, ligera cosa es para mí que seas tú mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob y reconducir a los salvados de mi Israel. Entonces vea pues, aquí él está haciendo una diferencia, y esto lo tienen muy claro los eruditos judíos, entre el Mesías y el profeta Isaías. ¿Están cansados? Yo te he puesto por luz de las gentes. Ya aquí Isaías se retira y habla y le da paso al Mesías, a alguien que es ungido y que es mucho más grande que yo y que va a restaurar todas las cosas. Estamos hablando en el verso, ya empezando el verso sería terminando el 6. Yo te he puesto para luz de las gentes, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, su santo,
el menospreciado de alma, abominado de las gentes, al esclavizado por los soberanos. Reyes verán y se levantarán príncipes, se postrarán a causa de Yahvé, que es fiel, el Santo de Israel, que te ha elegido. Entonces, Dios no es un Dios que hace las cosas intempestivamente o porque sí, sino que tiene una trascendencia y hace una diferencia muy grande entre la misión y el nacimiento del profeta a un nuevo ungido, a un nuevo profeta que le va a suscitar a Israel. Y esto comenzó a despertar en los judíos ese sentimiento de ¿quién será ese? ¿Quién será ese? ¿Quién será ese nuevo rey David? ¿Quién será ese tan maravilloso que va a hacer todo recto delante de Dios? Y ni siquiera se imaginaban un 2% de lo que era nuestro Señor Jesucristo y de lo que iba a ser, porque iba a ser supremamente escandaloso. Es que no solamente nos iba a dar prosperidad físicamente hablando, que es más o menos lo que da a entender acá, sino que va a haber una restauración completa, espiritual del ser humano, una restauración completa del ser humano, una renovación de todas las cosas. ¿Y cómo se renuevan todas las cosas? A través primero de la renovación del ser humano, que es el amo, el señor y dueño de las cosas que Dios le dio a crear. De nada tiene sentido un paraíso con un hombre caído. ¿Por qué Adán y Eva no pudieron entrar a Edén? Porque su naturaleza caída ya no era compatible con la naturaleza del paraíso. Entonces no tendría ya sentido el paraíso para nosotros, ¿ya? Por eso es que es necesaria una restauración del ser humano integral, completa, espiritualmente y corporalmente, para que retornemos a ese paraíso. Así habla el Señor. Lo que me estoy excediendo en lo que estoy diciendo, pero va relacionado con el propósito del Mesías, porque el Mesías no vino aquí a instaurar una religión y a que todos nos comportáramos bien. Eso es lo que menos vino a hacer. Él vino a traer el reino de los cielos. Así habla Yahvé. Al tiempo, en esta Biblia, en esta traducción, a veces diré Dios, a veces dirá Yahvé, pero en otras leerán Jehová. Ya, para los que de pronto no conocen un poco de eso, Jehová es una manera en la que se utiliza, se mezcla el tetragrama o el tetragramatón, que son las 4 letras consonantes del nombre hebreo que se utiliza para Dios, y le mezclan las vocales de Adonai, que para los hebreos es Señor. Entonces, si yo mezclo las 4 consonantes con las letras de Adonai, con las vocales Adonai, se dice Jehová. ¿Por qué? Porque como el nombre de Dios es impronunciable, porque es sagrado, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces, por eso algunas traducciones que vienen desde el texto masorético dice Jehová, para respetar ese nombre sagrado. Las traducciones que dicen Yahvé se acercan a cuando en Éxodo, en el capítulo 3, Dios le revela su nombre a Moisés y le dice: yo soy el que soy, o yo soy el que seré, ¿cierto? Que es una traducción más literal, es yo soy el que seré. Esa traducción literal, yo soy el que seré, se hacen un acercamiento a la palabra agua, ewa, del ser, desde el idioma hebreo, y la mezclan con las consonantes, y por eso se dice Yahvé. Yahvé, no sabemos a ciencia cierta si es correcto o no esa expresión, pero es la que más se acerca al nombre. Jehová simplemente es para decir Señor, respetando las 4 letras. O sea, que no satanicen una Biblia porque dice Jehová, ya, esa Biblia dice Jehová, eso no, o esta porque dice Yahvé. Eso son impertinencias, eso no tiene ningún cambio. Incluso para que algunas sensibilidades monjiles no se asusten con eso, entonces lo que hacen unos traductores como los de la Dios hablado, y simplemente ponen Dios y Señor. Hombre, si hay algunos que están peleando por eso y se escandalizan, sacamos unas para que ellos lean la Biblia tranquilitos y les ponemos Dios y Señor y ya queden tranquilos. O que no les gusta como ahondar en por qué eso se dice de una manera u otra. Así que si te critican tu Biblia porque dice Jehová, y digan que compres otra en otro lugar que ellos te van a enseñar, pues ya tú ya sabrás si lo harás o no, pero esa es la explicación. Así habla la Yahvé. 49. Así habla Yahvé: al tiempo de la gracia te escucharé,
al tiempo de la gracia te escucharé. El día de la salvación vendré en tu ayuda y te formaré y te pondré por alianza de mi pueblo. El día de la gracia. El apóstol Pablo era el predicador ¿de qué? De la gracia. ¿Y a quiénes les tenía que predicar la gracia? A los gentiles. ¿Y a quiénes se está refiriendo Isaías en este pasaje? A los gentiles. O sea, que va a haber un tiempo de restauración y un pacto para los gentiles. De la misma manera que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando les dio los 10 mandamientos, va a ser un nuevo pacto con el pueblo gentil. Un pacto con el pueblo gentil. Y dice, y te formaré y te pondré por alianza de mi pueblo. ¿A quién va a poner por alianza del pueblo? A Cristo, al Mesías. Por eso, en la última cena, nuestro Señor sabía tan bien su misión, que todas sus palabras en su vida fueron perfectas. En la última cena Él dice, esta es la alianza nueva y eterna. Esta es la alianza nueva a la que se refirió Isaías, que el Mesías había de hacer con ustedes. Esta es la alianza nueva y eterna. ¿Y a quién los envió? A los gentiles, porque primero tenía que ser una alianza, no era una alianza solo para los gentiles. Primero tenía que ir a los judíos y ellos tenían que ir a convidar de esa nueva alianza, de ese nuevo pacto al pueblo foráneo, al pueblo gentil. Para restablecer al país, para repartir las heredades devastadas. Heredades devastadas. Miren esto. Y también hay un misterio acá. Cuando Jesús dice sobre el templo de Jerusalén, que ni siquiera sus discípulos ni los que lo estaban escuchando en ese momento, discípulos y seguidores, le entendieron esto, que ya después le entendieron a través de la revelación del Espíritu Santo, Mateo por ejemplo y los evangelistas, cuando él dice, y en 3 días yo reconstruiré este templo. Y cuando él dice, y yo me iré a hacerles morada en la tierra, en el cielo, perdón, muy bien, la parte está en la tierra. Yo les haré moradas en el cielo. Y cuando él dice el templo es la morada ¿de quién? De Dios. ¿Y Jesús es quién? O sea que se está refiriendo a quién, donde verdaderamente habita Dios, al mismo. Y entonces las moradas que va a hacer a nosotros, ¿qué son? ¿Qué es? Es cuerpo, es un cuerpo nuevo, no es una casita con maticas espirituales. No es un castillito que diga, hola Marianita, bienvenida, buena sierva mía. Es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo glorioso. Entonces miren cuando dice, para restablecer al país, para repartir las heredades devastadas. Lo que en el Edén se perdió, porque nuestro cuerpo fue sometido a la enfermedad, al desgaste, digámoslo así, como a la esclavitud, a la mujer que pare con dolor, al hombre que tiene que esforzarse y sacar callos con el esfuerzo de sus manos. Pero a esa maldición que viene desde Adán, ¿no? Pero lo que él está diciendo es que él va a restablecer esas heredades devastadas, es decir, el ser humano. Ya después el Mateo escribe, los evangelistas escriben, y después entendimos que se refería a su propio cuerpo, porque ellos pensaron que era la destrucción del templo, que él la iba a edificar así como sobrenaturalmente, así como Stonehenge o algo así, pero a lo que él se estaba refiriendo era a su cuerpo, que él iba a resucitar. O sea, las moradas que él va a hacer para nosotros nos va a dar un nuevo cuerpo. Ya lo otro puede ser añadidura, pues no perdas la esperanza de que tengas una casita ya. Pero la verdadera casa es la morada de Dios en el alma, ¿no? Es un cuerpo glorioso. Ya va a terminar, solo va a terminar hasta aquí al capítulo 12 para que ya puedan descansar. Para decir a los presos, salid, y a los que moran en tinieblas. ¿Qué dicen de los demonios? Creo que me estoy yendo mucho por el sentido espiritual, pero creo que es importante. ¿Qué dice de los demonios que vagan en los desiertos? Que andan buscando ¿qué? Cuerpo. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Los demonios están buscando cuerpos, dice nuestro Señor. Ellos andan buscando, en lugar de decir un cuerpo al que habitar, para sentirse completos.
porque se sienten como entidades incompletas. Entonces por eso ellos andan buscando oportunidad de conectar con el ser humano a través de una cantidad de cosas, ¿no? Ujú. Entonces dice, para decir a los presos, salid, y a los que moran en tinieblas, venid a la luz. En todos los caminos serán apacentados, y en todas las alturas peladas tendrán sus pastos. Es decir, no importa la condición del ser humano que llegue a los pies de ese Mesías, va a haber una restauración. No, es que yo soy muy malo y es que pequé mucho. No importa, ahí van a crecer pastos. Ah, eras un asesino, yo voy a hacer de ti un predicador. Ah, yo no sé qué, voy a hacer de ti alguien que va a ser restaurado. No padecerán hambre ni sed, ni les afligirá el viento solano, ni el sol, porque los guiará el que de ellos se ha compadecido. Y aquellos que son guiados, aquellos que han aceptado el nombre de Cristo, son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te guía, te va a llevar a buenos pastos. Entonces el problema no es que Dios no provea para mí, sino que yo no me dejo guiar por el Espíritu a donde Él me tiene que llevar. Y por eso yo no llego a buenos pastos. Es por guía, no es por provisión de Dios, sino por falta de guía de Dios, por no dejarme guiar de Dios. Por eso llego a malos pastos, porque me dejo llevar o bien de mis emociones o bien de mi razón, porque le tengo miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un peligro. Le diríamos de tener ese amor a la soledad, porque es en la soledad donde el Espíritu nos va a hablar. Porque Dios llevó a Cristo al desierto, porque llevó a Juan Bautista al desierto y no a vivir en una ciudad bulliciosa. Porque apartó a Elías, porque se llama de apartar, porque santo es el apartado para Dios, porque en el bullicio yo no lo puedo escuchar. Entonces por eso es que Dios te aparta, por eso es que Él nos aparta a nosotros, para que lo escuchemos. No le tengas temor a la soledad, ame la soledad, porque no está solo. Quien le tiene miedo a la soledad es quien se sabe solo, y quien se sabe solo es porque no tiene fe, y quien no tiene fe no puede agradar a Dios, y quien no puede agradar a Dios no puede caminar con Él. Y bueno, ya me queda un minuto. Porque los guiará al que de ellos se ha compadecido, y los llevará a manantiales de agua. Quien venga a mí no tendrá sed. Jesús sabía su misión, Jesús sabía que era de quien había hablado Isaías. No, eso es Isaías 61, cuando esté ahí voy a hablar de eso. Yo transformaré todos los montes en caminos, y se levantarán mis calzadas. He aquí que vienen ellos de lejos, nosotros, todos nosotros, estos del septentrión y del mar, todos los romanos, los griegos y los que pasó Pablo cuando llegó a Isla de Malta y después a España, etcétera, etcétera. Aquellos que de la tierra de Sin, Egipto, Argelia, norte de África, exultad cielos y saltad de gozo tierra, que los montes prorrumpan en júbilo, porque ha consolado el Señor a su pueblo, ha tenido compasión de sus afligidos. 9:30. Vamos entonces a terminar con estas palabras tan agradables que Dios nos dice, ¿no? Padre, gracias, porque somos pueblo tuyo, hechura tuya, porque estamos cimentados en el Mesías Jesús de Nazaret, porque hemos creído, alabado y seguido su nombre. Señor, gracias. Gracias porque nuestro camino está en tus manos, Señor. Gracias porque ninguno aquí se queda sin propósito. Gracias porque tienes camino. Y si hemos sido faltos de guía, yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que se rompan espíritus de confusión, de yo tengo la razón, de que lo que creo, veo o me han enseñado es lo correcto, o tienen la razón, o voy a hacer las cosas, voy a emprender una empresa, un negocio de la manera en que creo correcta, sin antes haber ido a lo secreto y haber recibido instrucción, porque no todo lo que parece bueno lo es, Señor. Padre, gracias porque tienes camino, Señor, de prosperidad para cada uno de nosotros y porque hay provisión en tu reino para que lo podamos seguir, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, Espíritu Santo, y que ninguno aquí de los que hoy estamos, Señor, porque sé que no es casualidad,
se prive de experimentar tu reino actuando, Señor, a favor de los que te siguen, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ni uno de los que están aquí, Señor, se prive de experimentar tu mano sobrenatural en su vida. Amén. Tengo una propuesta, no sé si es viable, que empecemos la clase, o sea, que la reunión como de conversación. Casi todos están llegando temprano, Mariano. No, entonces, Muy pero bien. no, que empezamos a las 7 y la clase se empieza a las 7:30 punto para salir a las 9. Lo que pasa, María, es que El mucha gente pico y con placa. el pico y placa les queda Por complicado. eso, pero a las 7:30 empezamos. Pero Puede ser a las 7:15, 7:20, ¿les parece? ¿Qué? Que estemos empezando. 7:45. No da. es que esa hora no está 7:45, empezando. sí, ¿cierto? O sea, Siempre esa hora- empezamos a las esa hora 7:45, pues a las 7:30 son 15 minutos de Perfecto. diferencia. Pero se acabaría media hora antes. No, le quitaríamos 15 minutos. Entonces, Simplemente intentemos empezar más rápido y listo. Y nos vamos acomodando. Pero es que la idea no es que la idea es salir más temprano. O sea, no que no, Ya, ok, te entendí. ¿sí me Perfecto. entiendes? O sea, porque uno está demasiado cansado. La gente se está quedando dormida, párense, mucha gente. O sea, entonces yo estoy diciendo es para que salgamos media hora más temprano. Vamos, pues, porque ahorita sigue la oración y todo, y eso de repente estamos saliendo hasta las 10, 10:30 de la noche. ¿Cuál oración? Pero, o sea, Mari, pero se acaba esa hora por los que se quieren quedar después para la oración, pero en realidad son las 9:30. No, por eso. Por Para eso. que nos podamos quedar para la oración. Pues que eso es más opcional, Mari, sino que es que por facilidad, Sí, por ejemplo, los pues, pico o sea, placas. está difícil. Vamos a dejar para la oración así.